que vamos a hacer, ¿sí?, es detenernos a ver cómo podemos utilizar estos futuros. Nosotros hablamos mucho ayer del concepto de la cobertura y el concepto de la especulación. Entonces lo que vamos a ver hoy son dos ejemplos, ¿sí?, de futuros para agro y futuros de dólar, tanto para cobertura como para especulación. Si nosotros hablamos de los productos agropecuarios, es decir, del trigo, el maíz y de la soja, que tanto ustedes conocen, que se escucha y que se produce en Argentina, esos participantes necesitan cubrir esas variaciones del riesgo-precio. Entonces, si nosotros observamos en la cadena cómo tienen que cubrirse los participantes, a la baja de precio siempre se va a tener que cubrir el productor de granos, es decir, toda aquella persona que tenga algo para vender más adelante. Y a eso, cuando uno se tiene que cubrir a la baja de precio, es decir, a una tendencia bajista, que no necesariamente uno tiene que estar viendo que el mercado esté bajando, sino que si el mercado llega a bajar, se depreciaría el activo que esa persona o empresa tiene para vender más adelante, se le va a llamar que uno tiene que hacer coberturas de venta. Entonces, los productores agropecuarios, o toda persona que en realidad tenga algo para vender más adelante, tendría que hacer coberturas de venta. Y todos aquellos participantes que son compradores de un activo más adelante, en este caso, por ejemplo, un molino de trigo, valga la redundancia, tiene que comprar trigo, las empresas avícolas, es decir, las productoras de pollo, de huevo que compran maíz, una aceitera que haga aceite de soja y compre soja, etcétera, es decir, todo lo que se le llama la industria, la exportación y el consumo, su preocupación, su riesgo es la suba grande de precios o la suba de precios, no necesariamente a veces tiene que ser tan grande, pero que ya el precio suba los puede afectar. Entonces, ahí, para cubrirse, lo que van a tener que hacer, lo que se llama es cobertura de compra, ¿sí? Entonces, vamos a ir a un primer ejemplo, ¿sí?, que tenemos acá, en quién va a ser la cobertura vendedora, es decir, vender un futuro. Y como bien dijimos, eso lo va a hacer un productor. Entonces, si observamos nosotros en el ejemplo acá, nosotros estamos parados en la época de siembra, obviamente, cuando el productor está tomando las decisiones. Sabemos, como lo vimos ayer, que muchas veces las personas no pueden ni vender y comprar en ese momento porque el activo no lo tienen, y en este caso obviamente se entiende perfectamente que el productor está sembrando y que va a tener que esperar 4, 5 o 6 meses, dependiendo del cultivo, y que su incertidumbre es cuánto va a valer en mayo, ¿sí?, ese activo. Entonces, en noviembre mira el mercado, el futuro, dice Matt Barrofek, que está alrededor de los $300, y a través de la gente le pide que le haga una cobertura de venta, es decir, que le venda un futuro. Entonces, la gente vocea, ¿sí?, o lo hace a través del mercado electrónico, y le consigue un precio para su contrato de futuro vendido, que también así se dice, es decir, estar vendido en el futuro es lo mismo que haber vendido un futuro, a $298 la soja mayo. Entonces el productor tiene el papel en el mercado futuro y su cultivo que obviamente va evolucionando. Entonces, para el productor, y si sabemos que el contrato es de 100 toneladas, esa soja que ha sembrado o que está por sembrar o que ya viene creciendo, tiene un precio de 298 para más adelante. Bien, ¿qué puede pasar? Cuando nosotros lleguemos a mayo, que es la gran incertidumbre, el mercado puede haber bajado o puede haber subido, o se puede haber mantenido en esos valores, es decir, lo que se conoce como lateralizar. Primera instancia, si el mercado baja, ¿sí?, y llegamos, estamos los primeros días de mayo, el productor tiene un papel en el mercado de futuros y su soja ya para levantar, y para venderla en los canales al cual él está acostumbrado en el mercado spot, es decir, en el mercado disponible, a su acopio, a una industria, o a quien él considere que quiera vendérselo. Entonces, tenemos el papel, él está vendido, hay una obligación, como vimos ayer en esa definición. Entonces, ¿cómo cancelamos el contrato? Realizando la operación contraria, es decir, papel, papel. Entonces, le dice a su agente que le compre ahora el futuro de soja mayo, parados en mayo,
obviamente vuelve a hacer la oferta a la gente en el mercado electrónico y le consigue $220. ¿Sí? Entonces, alguien que ha venido vendido a 298 y ahora compra 220, se gana $78. Estos $78 que se gana el productor es lo que nosotros vimos ayer como las diferencias diarias. Es decir, no aparecen mágicamente estos 18 dólares, ¿sí?, que están acá, sino que en la medida que el mercado fue bajando y como esta persona estaba vendida, cada dólar que bajaba por debajo de los 2,98 se lo iban acreditando. Hasta que llegó a la época de vencimiento que él considera que se va a salir del mercado y terminan siendo 78. Entonces ahora sí, no tiene más posición en el mercado, tiene los $78 por tonelada, es decir, multiplicado por 100, 7.800, y tiene ahora la soja para vender. Cuando va a vender la soja en el mercado físico, claro, la soja vale $220, ¿sí? O un poquito más, un poquito menos, pero el activo se ha depreciado. Entonces acá viene el famoso concepto de la cobertura y por eso se le llama compensación. Vende al acopio, a lo que el acopio está en condiciones de pagarle, que es lo que está en el mercado, es decir, un activo que se ha depreciado o que ha bajado de su valor en 220, le suma los $78 provenientes del mercado de futuro y su precio final de venta termina siendo de 2,98. Es decir, a toda la soja que él haya cubierto anticipadamente, que le haya ido poniendo precio de venta en el futuro, ¿sí?, va a quedar más arriba de lo que terminó el mercado en 220. La soja que no cubrió la va a tener que salir a vender a 220. Y miren si no hay una diferencia más que interesante. La otra situación es que en vez de haber bajado, el mercado suba. Cuando el mercado sube, mucha gente dice, ¿para qué me metí en este instrumento? Porque ¿qué pasa? Él viene obviamente vendido a 2,98, ahora le dice a la gente, cancelame mi posición vendida, es decir, comprame futuro ahora en mayo, y el mercado está cotizando alrededor de los 340. Le consigue 340, y obviamente si yo he vendido más bajo y ahora tengo que comprar más arriba, pierde $42. Pero ¿qué pasa? El productor tiene la soja. Cuando el productor va a vender la soja en el mercado spot, la soja vale alrededor de los 340. Entonces recupera, ¿sí?, lo que ha perdido en el mercado de futuro. Por eso es que se le llama compensación. Y termina vendiendo a 298. Alguien va a decir, pero entonces esta persona perdió. No, no perdió. Es lo que se llama deja de ganar. Porque cuando el productor parado en noviembre toma la decisión de cubrirse, esos 298 para su soja, ¿sí?, se corresponden a cubrir toda una serie de costos e ingresos. Entonces él ya sabe, y eso es lo que da previsibilidad, que da seguridad. Acá se pierde cuando el mercado baja, no cuando sube, y esto hay que tenerlo muy presente, es lo que deja de ganar, es decir, el futuro vendido en una situación de un mercado que entra a subir, no te va a permitir acompañar la suba, es decir, es lo que deja de ganar, es decir, no podés vender más arriba, pero eso no significa que vos pierdas, ¿estamos? Entonces, obviamente lo que regula acá son las diferencias diarias. En el caso de haberse vendido que baja, va a ir ganando esas diferencias y cuando sube hay que poner ese dinero. Acá también, tampoco aparecen mágicamente el último día los $42 que él tuvo que poner, sino en la medida que el mercado fue subiendo, y si nosotros observamos acá la gráfica, como vamos viendo, y por eso yo hice esta línea violeta, que es, claro, cuando el mercado es muy alcista, digamos, todo esto nosotros perdemos la oportunidad de vender más arriba. Pero es probable que el productor tenga otra soja que no tiene precio, entonces después promedia los precios. Por eso la idea es no casarse con un solo instrumento, sino a la hora de la cobertura y mismo también de la inversión, es diversificar los instrumentos, es decir, armar cartera, ¿sí?, para poder tener más precios promedios y que vayan acompañando, porque en realidad uno nunca termina sabiendo para dónde va el mercado, salvo cuando está muy, muy marcado, pero no es eso siempre ni las generalidades. Entonces así hicimos un ejemplo de cobertura de venta para el productor. ¿Quién puede hacer una cobertura compradora? Bueno, por ejemplo, una empresa procesadora de maíz, es decir, una empresa avícola,
Les comento que todos estos precios son reales, ¿sí? Terminó siendo la campaña 2021, digamos, alcista, por lo cual en el caso del productor alguien podría haber dicho que en esa cobertura de vendedoras no quedó tan parado, digamos, tan bien, pero es lo que dejó de ganar. Suponemos que los productores hayan hecho otras, digamos, estrategias más. Y en este caso, para los compradores, fíjense lo que sucede, esta empresa, parado en este caso ahora en septiembre, ¿sí? Observando el precio de maíz de abril, de la campaña siguiente, compra el futuro, ¿sí? A $150, ¿no? Entonces, cuando compra el futuro a $150, obviamente, misma situación. Cuando ya llegamos a abril, ¿sí? Dos situaciones /3, si queremos, la tercera, ¿no? Que el precio más o menos se mantenga medio lateralizado, o el mercado baja o el mercado sube. Si el mercado baja, y si hubiese ido, que no fue la situación, pero a $125, que es un valor razonable, ¿sí? En los productos agrícolas, alguien podría decir, ¿qué subas y bajas tan grandes? Bueno, es decir, es propio de los commodities agrícolas, que no pasa tanto así por ahí con otros activos que cotizan en los mercados de futuros. En este caso, obviamente, el productor, si queremos decir de pollos, ¿sí? La empresa avícola, viene comprado a 150, ahora ¿qué va a hacer? Él va a comprar en el mercado spot a los productores de maíz, por lo tanto va a tener que cancelar su papel que tiene en el mercado futuro, esa obligación que tenía a comprar ese maíz, y lo hace mediante la venta del futuro. Obviamente todo esto a través de un agente, y si yo compré a 150 y ahora tengo que vender un activo que se ha depreciado, obviamente pierdo $25. Pero ¿qué pasa? Pierde $25 por el mercado de futuro, pero cuando va a comprar al físico, compra un activo depreciado. Como es compra, entonces compra más abajo, es decir, compra en 125 y sumamos la pérdida del mercado de futuro. Y termina con lo que se llama un precio final de compra, es decir, comprando a $150, ¿no? Entonces, obviamente en este caso, al haber puesto un precio fijo, por eso se les dice a los futuros vendidos o comprados que es un precio fijo, es ese y ningún otro, es decir, vos te desacoplás de las eventuales variaciones de precios que se pueden dar para más adelante. En este caso, claro, la compra del futuro no le permite a un comprador, cuando el mercado haya bajado, comprar más abajo. Pero él pierde si el mercado le llega a subir. Es decir, si se da el escenario de la suba, es decir, contra eso se cubrió, contra eventuales subas, no contra las bajas, si el mercado, y esto fue lo que pasó con la campaña del maíz 2021, que terminó en $220, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, venía comprado a 150, vende el futuro para cancelar a 220 y se gana $70, porque el instrumento es alcista. Esos $70, que muchos se podrán muy contentos, qué suerte, se ganó esa plata, es para utilizarla ahora porque, y, a ver, a lo que se dedica, ¿sí? La empresa avícola es a producir pollos y necesita como insumo el maíz. Cuando le va a comprar el maíz a los productores vale $220. Ahora, no es lo mismo procesar pollo con un maíz con un precio de 120 que le quede, ¿sí? En $150. ¿Y por qué le termina quedando en $150? Porque la ganancia del mercado de futuro se la resta al precio que él tiene que comprarle a los productores. Es decir, al productor le paga 220, pero él el precio final de compra quedó en 150. Conclusión, cuando uno hace futuros, compra o vende, como cobertura, sube o baja el precio, es el precio del contrato de futuro, más o menos la diferencia que puede existir en el disponible. Acá están hechos ejemplos de lo que se llama cobertura perfecta, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando el comprador va a comprar al físico, acá en este escenario bajista, bueno, en el mercado futuro estaba en 125 y acá puede estar un poquito más abajo, un poquito más arriba. Eso era lo que ayer veíamos como el concepto de la convergencia. Se acercan, pero no necesariamente son iguales. Hay veces puede haber diferencia de centavos, de $1, $2. ¿Por qué? Porque además yo también me puedo haber salido un día determinado del mercado de futuro y estar comprando la avícola o el productor vendiendo, ¿sí? A los 2 o 3 días, y el precio del spot, como ustedes bien saben, de cualquier activo, se sigue moviendo. Pero siempre va a ser mejor haberse cubierto que no haberse cubierto. Alguien que no se cubre,
justamente sobre todos los participantes del sector agropecuario, ¿sí? Que es el mayor especulador. A esos son los que nosotros llamamos los verdaderos especuladores, porque se exponen a las variaciones de precio en una medida muy, muy grande. Bien, así como vimos nosotros el concepto de los futuros como cobertura, vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos hacer para invertir en futuros agrícolas, ¿sí? Porque nosotros bien dijimos que los mercados, y eso es lo que hay que tener bien la distinción, o me cubro o lo puedo utilizar para ganar plata, ¿sí? Para especular. Entonces ahí voy a mirar solo el mercado de futuro. Y prestemos mucha atención a las flechas y a lo que dice acá. Cuando nosotros especulamos, lo que hacemos es, vamos hacia la tendencia que se está dando en el mercado, ¿no? Entonces, nosotros vemos que la tendencia es alcista, vamos a tratar de utilizar todos aquellos instrumentos que puedan generar ganancia en la suba. Como lo único que estamos aprendiendo ahora son los futuros, bueno, si la tendencia es alcista, yo tendría que comprar futuro. Entonces, si el mercado efectivamente sube, yo voy a ganar, pero si el mercado baja, yo voy a perder. Entonces, por eso dice riesgo y rentabilidad es ilimitado. Entonces, mucho cuidado. Y además que la suba se tiene que dar en ese periodo de tiempo. ¿Qué cuál? Y bueno, si yo estoy queriendo invertir a la soja mayo y estoy entrando hoy, 17 de marzo, digamos que tengo muy poquito tiempo. Ojalá que suba, ¿no? De acá a mayo. Alguien podría decir, bueno, el mercado viene subiendo. O que, a ver, si el mercado me baja y ya llegamos a mayo y yo tengo que cancelar, perdí. Y la otra es invertir jugándole a la baja, es decir, estoy observando que las variables dicen que el mercado está más bajista que alcista, o por ahí está lateralizado y hay más probabilidades que baje, entonces yo estuve mirando los fundamentals para ver si se corresponde a que puede bajar, es decir, no tengo que entrar ciego al mercado, y entonces lo que voy a hacer es vender un futuro, ¿sí? Jugándole y esperando que el mercado pueda bajar. Ahora, si el mercado no baja, yo puedo perder y puedo perder mucho. Y cuando decimos perder o perder mucho, va a ser esa espalda financiera, esas famosas diferencias diarias que yo voy a tener que afrontar. Entonces ahora vamos a ver una estrategia alcista. Esto es real, ¿sí? Esto es de hace, digamos, de poquito, más de uno se va a ver la atención, y estamos en marzo, observamos una tendencia alcista sostenida, acá lo podemos decir, ¿no? En este caso, en otras situaciones por ahí no, también nos puede salir mal, pero, y entonces compramos el futuro de soja mayo a $468 por tonelada. ¿Qué me va a pedir el mercado? Lo que vamos a hacer acá en este ejemplo y en este caso es agregar todo lo que pide el mercado, que en el caso de la cobertura también lo pide, pero no quisimos detenernos en esa parte, sino que lo hacemos en esto de acá. Obviamente, el que está invirtiendo, esta soja de $468 tiene un valor nocional, ¿sí?, de $46.800. Es decir, tiene ese papel que vale eso, que por supuesto no lo va a poner. ¿Qué es lo que va a tener que colocar, ¿sí?, para poder respaldar esas 100 toneladas de soja que hoy valen, ¿sí?, 468? Bueno, los $1.800 de margen, que es lo que vimos ayer, ¿no? Entonces, y alguno sea inteligente y póngalo en instrumento financiero. Entonces, con $1.800 adquiere una exposición a un contrato de 46.800. Este es el famoso apalancamiento financiero. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Esta persona se compró, ¿sí?, un contrato a $468 y al otro día, esto es de un día, ¿sí? No siempre se da esto, por favor, pero bueno, en un día el precio subió a 475. Entonces, este inversor considera que con estos $7, ¿sí?, si bien ahí dice venta, pero vamos a frenarnos un poquito, ¿sí?, acá, cuando el mercado se va, obviamente al otro día ajusta a $475, ya tiene $7, ¿sí?, de diferencia diaria en su cuenta. Entonces esta persona está viendo el mercado y dice la verdad, dice que con esto que está subiendo, yo me voy,
capitalizo mi ganancia, es decir, cancelo la posición. Entonces, ¿qué hace? Vende futuro, vende a 475 y gana $7. Como el tamaño del contrato es de 100, ¿sí? Estamos haciendo el contrato grande, tiene un resultado puro por tonelada de $700. Bien, entonces, si ha ganado bruto $700, colocó 1.800, tiene un gasto de tasa de registro, y ahí vemos, nosotros no lo habíamos mencionado antes porque lo estamos mencionando ahora, ¿cuánto, sí, me cobra a mí el mercado, tasa de registro o derechos de registro y clearing? Lo van a encontrar así, como las dos formas. Bueno, en el caso de los granos es el 0,05% del valor total del contrato. Es decir, cuando yo entro, que se compró, que el valor del contrato son el valor nocional, 46.800, y cuando sale 47.500, bueno, acá están calculados los 23,40 correspondientes a la compra y los 23,75 correspondientes a la venta. Se paga tanto a la entrada como a la salida. Aunque uno piense, pero la salida para mí, Mariana, es una cancelación, sí, pero para el mercado le está generando, es un contrato. Entonces acá tenemos los costos de tasa de registro 47,15. Y él inmovilizó 1.800 para poder garantizar esa exposición de riesgo, ese apalancamiento, ¿no?, de cuando entró en 46.800. Entonces, esto fue la colocación, ¿sí?, en los cuales los 1.800 se devuelven por ser una cuestión de costo de oportunidad, los 47,15 sí se pierden porque es tasa de registro, y él termina teniendo una ganancia, es decir, los 700 menos los 47,15 de $652,85 en un día. A ver, no siempre se da esto, por favor, pero en un día. ¿Cuál es el rendimiento efectivo? Si nosotros lo calculamos bajo la fórmula, da un rendimiento efectivo, ¿sí?, de 37,40. ¿Estamos? Eso es el rendimiento que da esta inversión. ¿Qué es lo único que a nosotros nos está faltando de los 652,85, que ahora decimos acá de ganancia, que alguien me podría decir? Es el descuento de la comisión de la gente. ¿Por qué nosotros no lo estamos mencionando acá? Porque eso es un arreglo entre el comitente, así llama Mato Arrofex a los clientes de los agentes, con el agente. ¿Estamos? Y cada agente tiene una comisión, ¿sí?, diferente, lo que ellos consideran. Por supuesto que están en una banda, ¿sí? No se pueden pasar de, digamos, de determinados valores. Así que a esa ganancia de 652,85 faltaría descontarle lo que sería la comisión de la gente, pero ahí es donde se termina, ¿sí?, los números. Entonces acá observamos cómo podemos hacer de manera muy simple, ¿sí?, una inversión en el mercado de futuros en la parte agrícola. Ahora vamos a entrar a los futuros de tipo de cambio, ¿sí? A ver, los futuros de tipo de cambio, en el caso este vamos a ver dos ejemplos de dólar, ¿sí? Así como en el agro dijimos que se podía utilizar como cobertura, como arbitraje, como apalancamiento, flexibilidad, también es para el tipo de cambio, ¿no? Es decir, muchas veces la gente piensa que todos los que operan en Mato Arrofex en dólar son todos especuladores. Se van a llevar la sorpresa que hay más de cobertura, sí, que de especulación, ¿no? Depende mucho de los activos. Siempre están esos fantasmas, ¿no?, alrededor. Entonces, obviamente lo podemos utilizar como cobertura, ¿sí?, para que en definitiva poder mantener tranquilo nuestras monedas y nuestras divisas en el mercado spot, como arbitraje, realizar el arbitraje entre el mercado futuro contra el valor spot. No es de estas charlas hablar de arbitraje, pero es lo otro que se puede utilizar. El apalancamiento, cuando hablamos de apalancamiento, es el hecho de la inversión, ¿no? Es acá, es decir, poner poco dinero para tener una exposición de riesgo bastante grande. Ahora, ojo con eso. Puedo ganar mucho como puedo perder mucho, ¿sí? Es decir, entusiásmense, pero un poquito, no tanto. O sepan retirarse del mercado, ¿no? A veces muchos se ponen, digamos, golosos y dicen, va a seguir subiendo, va a seguir subiendo, va a seguir subiendo, se da vuelta, y esa situación, cuando nosotros decimos, estamos comprando y va subiendo, y en la medida que yo no liquidé la posición,
hoy estoy ganando, pero mañana puedo estar ganando menos y al día siguiente puedo estar perdiendo. Entonces, cuando ustedes vean que lo que están ganando, dice, váyanse, retírense, ¿sí? Cancelen la posición, hagan real esa ganancia, ¿sí? Y después vuelvan a entrar al mercado otra vez, ¿sí? Esto es consejo para los de inversión, ¿sí? O especulación si quieren, por favor, porque si no, sobre todo acá con las volatilidades que tenemos ahora en el mercado, hemos visto cada cosa que muchos quedan patitas para arriba, ¿no? Entonces es consejo. Y flexibilidad, que también lo dan los futuros agrícolas, ¿no? Es para diversificar la cartera. Entre tantos instrumentos financieros que hay en el mercado, renta fija, renta variable o los más simples, los derivados también o los futuros también son interesantes para que ustedes los coloquen en la cartera. Obviamente con el riesgo asociado que tienen. Acuérdense de las flechitas que yo había puesto, ¿sí?, al principio. Vamos a ver un ejemplo de quiénes se pueden cubrir con tipo de cambio y después una inversión con tipo de cambio, ¿sí? Y después para recordarles, que no lo dije hoy al principio porque como se nos descuajeringó que no podíamos entrar, uno arranca como apurado, ¿no? Después vamos a hacer el jueguito del Kahoot, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden cubrirse, ¿sí?, en tipo de cambio, ¿no? Porque muchas veces a mí me dicen, Mariana, no, pero el dólar siempre sube. Bueno, si yo les muestro algunas gráficas, no siempre, ¿no? Nos da esa sensación, digamos, como que siempre sube, pero acuérdense que cuando uno está hablando del futuro, está relacionando el futuro y el mercado spot, y si yo lo voy a utilizar para cubrirme, significa que estos participantes de este sector de la economía, en el mercado spot o de contado, como se le llama el de las monedas, están expuestos al riesgo de la divisa. Entonces, ¿quiénes podrían hacer lo que se llama coberturas de venta? Lo mismo que hablamos para el agro, pero decir que se pueden ver perjudicados por una caída de la cotización, es exportadores por sus ventas en dólares, es decir, cuando tienen que liquidar, empresas que tienen dinero depositado en el exterior, es decir, reservas en dólares que a la hora, digamos, de liquidar, o grupos multinacionales que tienen sus filiales en el extranjero. Es decir, esto se refiere a que cuando yo estoy parado en dólares y tengo que liquidarlo a la moneda de pesos, bueno, que se deprecie. En términos generales sería en realidad que se aprecie el peso, ¿no? Porque acá en tipo de cambio es una relación de una moneda con otra. ¿Y qué es lo que pasa con aquellos en los cuales tienen deudas en dólares o tienen que comprar cosas afuera en dólares? Bueno, son los que van a estar perjudicados a la suba de la cotización de la divisa. Entonces, los importadores por mercadería que traen del exterior, que acá estamos llenos, industriales que tienen que traer insumos, tomadores de préstamos en deuda extranjera, o nosotros que tengamos una deuda a pagar y alguien me dijo, bueno, yo te doy y es $100, $500, $1000, una tarjeta de crédito que yo haya gastado afuera, es una deuda en dólares, ¿sí? Entonces, si yo sé que más adelante voy a tener que pagar algo que cotiza en dólares y monedas en pesos, yo tengo ese riesgo. Entonces, vamos a ir a nuestro ejemplo, ¿sí?, en este caso de la cobertura, ¿sí?, compradora, y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de asegurar, ¿sí?, el valor en pesos de una deuda, ¿sí?, de $1000 a pagar, ¿no?, a 60 días, ¿no?, que yo lo tengo en marzo, abril, mayo, ¿no?, tengo que pagar mi deuda en mayo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Miro el mercado futuro, lo que voy a mirar ahora es el dólar futuro, obviamente la posición a la cual yo tengo la deuda, de acá, digamos, a 2 meses, acá no le pusimos las fechas, pero es lo mismo. En el mercado de contado, mi situación hoy es, quiero asegurar los $1000, es decir, ¿qué significa asegurar los $1000? Ya sea porque tenga que comprar los $1000 divisa, que bueno, hoy no se podría hacer, ¿no? Pero en general lo que sucede es, mira, vos tenés una deuda de dólares, me la vas a pagar al tipo de cambio en ese momento. Por eso estamos haciendo tanto referencia a tipo de cambio. Entonces lo que yo quiero asegurar es que no se me mueva el tipo de cambio. Que cuando llegue el momento y yo tenga que pagar, ¿sí?, $1 no sean más pesos, ¿sí?, de los que yo
podría llegar a pagar. Alguien me va a decir, y bueno, pero eso no sabemos. Bueno, justamente, bueno, sabemos. Entonces, cuando yo miro el mercado de futuro hoy, me dice que para de acá a 2 meses, la cotización está en 102. Entonces yo calculo, si me están diciendo de que acá a 2 meses el dólar futuro está a 102 y yo debo $1000, bueno, en definitiva lo que podría cerrar es, bueno, yo quiero pagar 102.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Cierro el tipo de cambio. Eso es lo que yo estoy haciendo con la cobertura compradora. Me desacoplo de las eventuales variaciones que puedan pasar en el mercado y yo tengo mi tipo de cambio en 102. Entonces, primer escenario es que se produzca ese temor, que suba, ¿sí?, bastante más, ¿no? Y que yo tenga que poner más pesos por cada dólar y ¿saben qué? Por ahí no los tenga, ¿no? Porque alguno podría decir, podés no tenerlos, ¿no? O alguien podría decir, los tenés, pero ¿por qué los tenés que poner cuando vos anticipadamente podrías haber cerrado tu precio? Eso es en definitiva, haber cerrado anticipadamente un precio, ¿no? Entonces ser más eficiente y no andar, digamos, especulando, viendo a ver qué pasa, a ver hasta dónde va el precio, en este caso, de la divisa. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, si yo vengo comprado, me vendo, en este caso a 110, me gano 8 pesos, por el tamaño del contrato que es de 1000, recuerden, son 8000, y ahora uno dice, bueno, se ganó 8000 en el mercado de futuro, ahora hay que ir a pagar la deuda, ¿sí? Entonces, dice, compra los dólares, o en realidad el tipo de cambio al cual uno va a pagar es 110, es decir, que yo a quien le debo le voy a tener que dar 110.000, porque él me va a cobrar lo que está el tipo de cambio en ese momento. Pero a mí como persona y como deudora, ¿sí?, yo terminé en realidad desembolsando 102.000. ¿Por qué? Porque a esos 110.000 que se los di a mi deudor, yo le resto los 8.000 de la ganancia del mercado de futuro. Entonces a mí me termina quedando en mis cuentas y en mi número los 102.000 desembolsados por los $1000 que yo debía por haberme anticipado y haber cerrado el tipo de cambio. Entonces, el precio final de compra al cual yo terminé comprando, en teoría, si los dólares a 102, paga la deuda por 102.000, y fíjense una cosa, si hubiese cubierto, perdía 8.000 pesos. ¿Sí? Alguien podría decir, bueno, pero eso es alguien que miró el mercado futuro. Aunque no hubiese mirado el mercado futuro, hubiera dicho, che, cuando yo estaba mirando y estaba analizando, el tipo de cambio estaba en un determinado valor. En el transcurso de los 2 meses, mirá todo lo que se devaluó y yo ahora la plata, ¿sí?, que tuve que en realidad poner para poder pagar los $1000. Porque los $1000 no se mueven, ¿no? Entonces, es siempre lo mismo eso. El tema es que yo tengo que poner pesos o que tendría que salir a comprar los $1000. Obviamente ahora con las restricciones que tenemos, pero si no existiera eso y tuviese que comprar los $1000, va a pasar lo mismo, porque los tengo que comprar a un tipo de cambio. El segundo escenario es que el mercado haya bajado, ¿sí? Bueno, si el mercado me baja, esto va a ser lo mismo como la empresa avícola, ¿no?, que tenía que comprar el maíz. ¿Qué pasa? Acá no le va a dar la oportunidad de pagar la deuda a un tipo de cambio más bajo. Pero alguno me podría decir, profesora o Mariana, no va a bajar. Entonces, uno dice, asegúrate. Yo no lo diría así, por ahí no va a bajar. O alguien podría decir, es más probable que suba. Ustedes siempre piénsenlo, desacoplarse de las variaciones de precios que les afectan. Cierren el tipo de cambio, pónganle precio a los granos, cierren la acción, si hacen futuros sobre acciones, de lo que corresponde porque quieren cubrir la acción que tienen en el spot. A eso nos referimos siempre con el concepto de los futuros. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente él cerró comprando al dólar futuro a 102, pasan los 2 meses y la cotización, ¿sí?, bajó. En realidad, a ver, lo que sucede acá, más que bajar, es, yo no puse el precio en esta situación acá de hoy del mercado spot, cuánto estaba, ¿sí? Pero ¿qué es? En el caso del tipo de cambio, va subiendo, pero no sube tanto. Entonces, en la convergencia termina quedando abajo, y si uno ve la evolución del precio del futuro, es decir, esto también venía, ¿sí?, bajando. Por eso muchas veces hay gente que dice, no, pero siempre va subiendo. En realidad, si miran las curvas, ¿sí?, pasa eso, ¿no? Entonces, en este caso, vende, obviamente para cancelar el contrato, a
95 y obviamente pierde 7 pesos. Estos son diferencias diarias, ¿eh? No lo quiero repetir, pero es lo mismo que pasaba cuando dijimos lo de cobertura agrícola. No aparecen de magia estos 7, sino la medida de que fue bajando, ¿sí?, el precio ajuste respecto de los 102 que le está comprado, va perdiendo y lo tiene que depositar. ¿Qué terminan siendo 7 o 7.000 por el tamaño del contrato? ¿Qué pasa? Cuando ahora va a pagar la deuda, es decir, compra los dólares o compra el tipo de cambio de 95 o desembolsa los 95.000 pesos, ¿sí?, pero ha perdido en el mercado futuro 7.000 y los tiene que sumar. Por lo cual a él le termina quedando el precio en 102.000. ¿Sí? ¿El qué? El 102 el precio o la deuda en 102.000. Eso es lo que sucede. Y alguien va a decir, ¿no varió? No, porque justamente cuando uno hace un futuro se queda fijo. Es ese precio y ningún otro. ¿Contra qué se cubrió? Contra la suba, ¿sí?, de precio. Y vamos a hacer otro ejemplito más de alguien de cobertura vendedora, ¿no? Entonces alguien va a decir acá, ¿y quién se puede poner un precio de venta futuro de dólar? Bueno, alguien que quiere asegurar el valor, ¿sí?, en pesos de una reserva de $1.000, ¿no? Que quiere decir, bueno, no sea cosa que se aprecie el peso, ¿sí?, y yo quiero reservar mis $1.000, es decir, aquellos que dijimos los exportadores cuando tienen que liquidar, es decir, por cada dólar que liquidan, los pesos que le den les sirvan. Esa sería la traducción, ¿no? Entonces, parados acá, ¿qué pasa? Vamos a tomar el mismo valor. Y alguien va a decir, ¿por qué? Porque en realidad el valor es uno solo. Recuerden siempre que el mercado está en el medio. Si alguien se ha quedado comprado, del otro lado se ha quedado vendido. En este ejemplo decimos, bueno, el que se quedó comprado era que estaba asegurándose el tipo de cambio para pagar su deuda, y el otro es porque quiere cuidar sus $1.000 que tiene guardaditos, que más adelante los va a liquidar. Esa es la situación. Entonces quiere cerrar la cotización, ¿sí? Porque cree en realidad más que nada que se va que puede llegar a bajar o mantenerse, ¿no? Entonces quiere, observa, dice, 102 no va a subir, esto va a bajar o lo van a mantener, sobre todo en un mercado donde el dólar está regulado. Entonces, vende el futuro de dólar a 102, ¿qué pasa? Sube. Primer escenario igual que en el otro. Acá, en este caso, perdemos, es decir, si yo he vendido algo a 102 y ahora lo tengo que comprar a 110, pierde $8, pierde 8.000. Claro, cuando va a vender los dólares que los liquida, ¿sí?, los liquida lo que vale en ese momento, a 110, entonces recibe 110.000. Pero como ha perdido 8.000 en el mercado de futuro, terminan quedando en los 102.000. ¿Qué es lo que él se aseguró? ¿Sí? Porque no pensó, ¿sí?, más que nada que iba a subir y le preocupaba más que baje, que es donde ahí se pierde, ¿sí?, o donde él consideraría que estaría perdiendo. Entonces, obviamente, el precio final de venta termina siendo de 102 en el tipo de cotización, y liquida los dólares en 102.000. En este caso alguien le hubiera dicho, no, te hubieses cubierto, que esto siempre sube. Claro, si no se hubiese cubierto, ganaba 8.000, es decir, liquidaba a lo que valía, 110.000, y no como le terminó quedando en 102.000. Si el mercado baja, que es lo que puede pasar, y ha pasado, aunque ustedes no crean, es, él venía vendiendo a 102 y el mercado termina en 95 pasado los 2 meses. Entonces él se gana 7 pesos, multiplicado por el tamaño del contrato, los 7.000, va a vender los dólares a 95, por lo tanto recibe 95.000 pesos, y le suma los 7.000 del mercado de futuro para terminar en los 102.000 que él se había asegurado, o el tipo de cambio a 102. Si no hubiese hecho la cobertura, perdía 7.000. ¿Sí? Y bueno, con esto cerramos el concepto de lo que sería el ejemplo de la cobertura. Fíjense que tanto en agro como en tipo de cambio, o si nosotros pusiéramos otro activo, petróleo, oro, tasa de interés, títulos, cuando uno hace cobertura, siempre estamos relacionando el mercado de futuros con el mercado spot o disponible. Es decir, cuando pierdo en un mercado, tengo que estar ganando en el otro, y viceversa. Si gano en los dos, chicos, están haciendo especulación.
hicieron lío, es decir, se tenían que cubrir, pero terminaron especulando. Y para cerrar, vamos a hacer un ejemplito, ¿sí?, de inversión con futuro de dólar. Entonces, vamos a irnos al ejemplo, ¿sí?, de cómo se hace. Un inversor que quiere comprar dólar mayo, ¿sí? Estos son valores reales, lo que no sabemos es qué va a pasar cuando lleguemos a mayo, ahí sí se los dejo, después si alguno dice, oh, el profesor a mayo llegó a tanto, ¿no? Bien, parados el 14 de febrero del 2022, este inversor ve que la posición dólar mayo está a 121,20 y lo que cree que cuando llegue a mayo va a valer mucho más, que esto se va a romper, que van a devaluar. El fundamental que ustedes quieran considera que el mercado sí va a subir, es decir, que va a estar por encima del precio de lo que el mercado de futuro está indicando ahora, que dice que vale parados en febrero para mayo. Entonces, otra vez, margen exigido para garantizar la operación, acá recordemos son 3 contratos, en este caso recuerden que los márgenes para los mercados, para el caso de las monedas, dependen de la posición que yo esté trabajando. Yo eso lo mencioné ayer. En el caso de los granos no importaba si era soja en noviembre, mayo, julio, eran los $1.800. Acá en monedas, de acuerdo a la posición, la más lejana ponemos más plata, la más cercana menos plata. En este caso, al estar parados en febrero y ser mayo, sería la 4ª posición. Entonces yo tengo que desembolsar 16.150 pesos por cada contrato. Como son 3, yo voy a tener que inmovilizar 48.450 pesos. En este caso lo va a garantizar Collecaps, ¿sí? Valor de las letras a entregar no podrá ser inferior a, y ahí tenemos que hacer el cálculo, como están aforadas, ¿sí?, vamos a tener que poner, está aforada al 90%, en 50, vamos a tener que desembolsar 53.834, es decir, un poquito más. Todos aquellos instrumentos que se aforen, piensen siempre que vamos a tener que poner un poco más. ¿Y cuál va a ser el apalancamiento máximo? Es decir, esto que tanto decíamos, yo tengo un papel cuyo valor nocional es bastante grande, pero pongo esta cantidad de plata. Ese apalancamiento. Bueno, tomamos la cotización de los 121,20, que es la cotización del tipo de cambio, por la cantidad de contratos, el tamaño de contratos, sobre la garantía. Entonces tenemos un apalancamiento de 6,75. ¿Qué significa esto? Que por cada baja o suba del 1%, es decir, 1,21 en el tipo de cambio, va a equivaler a una ganancia o pérdida de 6,75 de la cartera, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Y vamos al ejemplo de lo que podría llegar a pasar. Apostamos a una suba del tipo de cambio oficial, alguien va a decir, uy, la profesora utilizó la palabra apostar. Bueno, estamos especulando que el mercado puede llegar a subir, ¿sí? Parados el 14 de febrero, seguimos con los mismos datos. La cotización el 14 de febrero del tipo de cambio oficial en ese momento, vean que miramos la circular, la 3500A, la comunicación, 106,40, y en definitiva lo que creemos es que de acá a mayo, estos 106,40 van a ser superior al futuro que nosotros estamos cerrando, comprando a 120. Eso es lo que estamos haciendo. Restan 120 días, me apalanco a una tasa nominal del 41,73%, hacemos el cálculo de la tasa. Margen por contrato de la 5ª posición, ya lo habíamos mencionado antes, son 16.150. Vamos a calcular los derechos de registro y clearing, ven que acá están puestos con otro nombre, es exactamente lo mismo, acá son 20 centavos de dólar por contrato, acá es distinto que el otro, no es multiplicado por el valor, sino por contrato, así que si esta persona está haciendo 3, 5, 10 contratos, va a ser por eso, y deposita títulos públicos en concepto de garantías aforados al 75%, acá le cambiamos un poquito lo que utiliza para margen. Entonces, compro 5 contratos de futuro, de futuro diciembre no, esto es de futuro de mayo, ¿sí?, del 2022 a 121, los derechos de registro y clearing, que eran los 20 centavos de dólar por los 5 contratos, termina siendo $1, ¿sí?,
que paga, los márgenes a depositar, obviamente 16.150 por 5, por lo tanto, que son los 5 contratos, son 80.750, como lo va a aforar, y al 75% tiene que desembolsar 107.667, ¿sí? ¿Y cuál es la inversión total que tiene que hacer? Las garantías por un lado, es decir, los 107.667, más el derecho de registro, ¿sí? Que el derecho de registro obviamente es ese dólar multiplicado por el tipo de cambio oficial en ese momento, así que son 106,4, con lo cual inversión total es de 107.773,4. Recuerden igual que las garantías se devuelven, por lo tanto, dentro de este concepto de inversión hay una parte que sí se pierde, que son los derechos de registro, y lo otro a mí se me devuelve, que serían, acá está puesto como garantías, pero son los márgenes. Supongamos que al vencimiento en mayo del 22, el dólar está en 124, ¿sí? Recuerden que estaba el oficial en 106, ¿sí? El futuro en 121, y en esa convergencia terminamos en 124. ¿Cuál va a ser mi resultado futuro? Bueno, yo he comprado a 121, acá la cuenta está puesta distinta, es decir, me vendía a 124 cuando había comprado a 121, me gano 3 pesos por el tamaño del contrato de 1.000 por los 5 contratos, me gané 15.000 pesos, ¿sí? En el transcurso de un periodo de tiempo. Y el resultado total, ¿cuál va a ser? Los 15.000 pesos, ¿sí?, ganados, tengo que descontarles las tasas de registro a la entrada y la salida, como hicimos también en los futuros de agro, ¿sí? 106,4, 124, se lo restamos a la ganancia, entonces ganancia neta, acá otra vez va a faltar lo que se llama la parte de la comisión de la gente, así que acá tenemos 14.769,60 ha ganado. Esto en realidad no sabemos qué va a pasar a mayo, es decir, si el mercado llega a subir, podemos llegar a ganarnos esto, si el mercado llega a bajar, obviamente vamos a perder. Y el rendimiento efectivo en 120 días es del 13,80% y el rendimiento anualizado del 41% en la tasa. Una cosa que les quiero aclarar, que acá ya finalizamos, es cuando ustedes están invirtiendo, fíjense que en este ejemplo que estamos haciendo nosotros, la persona está entrando el 14 de febrero, está, ¿sí?, invirtiendo a la posición de mayo, ¿no? Y uno lo que dice es, vamos a ver a mayo, y nos quedamos hasta mayo, hasta el último día hábil, porque más esto tiene liquidación financiera, por lo cual en realidad es el mercado el que me va a liquidar a estos 124 que está acá. Ahora, si nosotros venimos observando que en el transcurso del tiempo, gente, el mercado no viene subiendo y lo único que hacemos es poner diferencias diarias, es decir, cancelen la posición, no se tienen por qué quedar hasta mayo cuando ustedes están viendo que no se está dando lo que creían que se daba, que es lo mismo que yo mencioné en agro, pero lo menciono acá en el dólar, porque por ahí muchos dicen, bueno, voy a invertir a mayo y me quedo hasta mayo, todo salvo que esté muy serruchito y que ustedes vean que un día baja, otro día sube, un día baja, otro día sube, entonces, bueno, será la cintura financiera de ustedes de esperar hasta, ¿sí?, el final del mes y decir, bueno, a ver si efectivamente ganamos o no. Por supuesto que en dólar la ganancia es mucho más chica que lo que nosotros podemos pensar que lo que vimos en el ejemplo de agro. El ejemplo de agro fue real, y ese está tomado, ese ya es viejo por la fecha, pero que fue de ahora hace poquito, pero no siempre se dan esas diferencias en tan corto plazo, porque eso fue un día. Bueno, vamos a pasar a hacer el jueguito, así que ahora yo dejo de compartir acá.